Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a grabar la presentación de los transistores JFET. Bueno, como ya les había empezado a contar y después tuvimos una interrupción por, por falta de internet, el transistor JFET es uno de los dos grandes, o forma parte de uno de los dos grandes grupos de transistores. Uno son los transistores de efecto de campo, ¿sí? Transistor de efecto de campo. Dentro de estos transistores FET tenemos los JFET y los MOSFET. Por otro lado tenemos los transistores bipolares de juntura. Entonces, primero vamos a ver el transistor de efecto de campo de juntura. Eh, ¿Cómo es el funcionamiento básico del JFET? La idea es que tenemos una, una barra de semiconductora, ya sea o tipo N o tipo P. Esa barra semiconductora tiene dos zonas. eh, si es si la barra es tipo N, vamos a tener dos zonas a los laterales de tipo P, difundidas en tipo P. Y si es de la barra tipo P, las zonas serán de tipo N. Eh, la idea es que por por la barra circule corriente entre dos terminales que se denominan drain y source. El drain lo tenemos arriba y el source lo tenemos abajo. El- las conexiones laterales corresponden al gate. Los dos contactos están unidos. O sea, esta conexión debiera ser de esta manera. Em, si polarizamos a esta barra semiconductora, lo vamos a tener que hacer con un potencial VDS positivo acá, ¿sí? Y un potencial VGS negativo en el gate, de manera tal de que la juntura gate eh, y, y el material tipo N quede en inversa, queda en inversa. Si fuera el material tipo P, las polaridades se invierten. Voy a tener que tener VGS positiva y VDS negativa. Vamos a ver las curvas de tensión y de corriente, de entrada y salida, y el modelo de pequeña señal de corriente alterna en frecuencia baja y en alta frecuencia. El símbolo de este dispositivo, del JFET, es este que tenemos acá. El que tenemos acá corresponde a canal N y el que tenemos abajo es canal P, correspondiendo canal P a este y canal N a la barrita, al semiconductor que tenemos a la izquierda. Las curvas de tensión corriente son estas que se muestran acá. Tenemos, por un lado, son dos gráficos en uno. El gráfico que está del eje vertical hacia la izquierda, ¿sí? Corresponde a la característica de entrada, porque es el,
es el potencial VGS que tenemos acá a la entrada y a la salida obtenemos una corriente I sub D. ¿Sí? Bien. La, lo que se puede observar es que tenemos una curva que va a tener un potencial V sub P, a partir del cual, si VGS es mayor que V sub P, vamos a tener corriente a través de la malla de salida, ¿m? IDS. Si VGS, si VGS en módulo es mayor que V sub P, es decir, si está por acá, el canal estará cortado. No tendremos circulación de corriente. El otro gráfico que se observa acá es el que tenemos desde el eje vertical hacia la derecha. En ese otro eje, en ese otro gráfico, lo que se ve es la característica de salida. ¿Por qué? Porque relaciona esta corriente ID con la tensión drain source. Drain source es, este es el drain, este es el source, es la tensión que tenemos acá, BDS, ¿sí? Y esta es ID. Por lo tanto, se denomina tensión corriente de salida o característica de salida. Lo que sucede es que no solo tenemos una única curva, sino que tenemos varias curvas porque son curvas paramétricas según cuál sea el valor de BGS. Acá tenemos una curva para BGS igual a 0. Esta podrá ser una BGS para, supongamos, -1. Esta puede ser una BGS para -2, ¿sí? Etcétera, hacia abajo. Aumenta el módulo de BGS, cada vez es más baja la curva que se obtiene. Además tenemos acá una recta de carga estática. La recta de carga estática eh, determina el punto de trabajo, en este caso es el punto Q del circuito. Obviamente, para determinar esta curva, esta recta de carga estática, necesitamos conocer cuáles son, cuál es la resistencia que está conectada al transistor en la malla de salida. Y esto va a terminar siendo 1 menos 1 sobre la resistencia que esté polarizando el transistor. Bien, de esa manera vamos a determinar el punto de trabajo del transistor. Acá hay dos fenómenos que se superponen. Uno es el de corriente continua, ¿sí? Y otro es el de corriente alterna, también llamado de pequeña señal. El de corriente continua lo que hace es fija estos puntos Q. Fíjense que todo lo que es continua está con mayúsculas: VGSQ, IDQ, VDSQ. Está en mayúsculas, todo continuo. Todo lo que sea alterna, luego de eh, fijado el punto de trabajo, sobre ese punto de trabajo tendremos montado o montada la corriente alterna. Eso uno lo puede analizar gráficamente, punto a punto, y va a poder ir construyendo el- la, va a poder construir la corriente de salida gráficamente ¿sí? O la tensión o lo que fuera. Se puede hacer gráficamente o matemáticamente. Pero la idea es que estas variaciones en torno del punto Q son variaciones pequeñas. Es decir,
no me debo apartar demasiado del punto de trabajo para que el análisis se pueda linealizar. Una de las desventajas de todos los semiconductores es que son dispositivos alineales y lo que tenemos que lograr es que eh, lograr obtener modelos, ¿sí? Modelos lineales del comportamiento de estos dispositivos, ¿sí? Eh, Luego, bueno, habrá que analizar eh, si, si ese modelo que obtenemos es suficiente para el circuito que queremos implementar. Pero en principio, todos los estudios, todos los modelos se linealizan en torno a un punto de trabajo. Eso matemáticamente se denomina o se hace a través de la serie de Taylor. ¿Eh? A través de series de Taylor se linealiza en torno a un punto de trabajo. Bien, entonces el transistor JFET es un transistor de efecto de campo. ¿Por qué de efecto de campo? Porque la juntura está polarizada en inversa, por lo tanto, eh, puede tener las cargas en esa zona, eh, en la zona de depleción, afectadas por un campo eléctrico. La señal de entrada crea un campo eléctrico que controla el paso de la corriente a través del dispositivo. Se los denomina unipolares, son dispositivos unipolares porque basan su funcionamiento en el movimiento de portadores de un solo tipo, ya sea electrones para los JFET canal N o los huecos si se trata de un JFET canal P. El principio básico de funcionamiento es aplicar una tensión al gate para variar la conductancia, es decir, la resistencia del canal. Las ventajas que presenta es que tiene una muy alta impedancia de entrada comparada con otro transistor que es el que veremos más adelante, que es el transistor bipolar de juntura. En el análisis cuantitativo, lo que queremos hacer es obtener una expresión que represente eh, a esas curvas que vimos de característica de salidas de IC en función de BDS. Y eso lo podemos hacer comenzando a través del planteo de la densidad de corriente J eh, a través del canal. En este caso vamos a considerar un canal, un JFET de canal N, como es el que tenemos acá. ¿Eh? Bueno, entonces, lo que vamos a considerar es que el dopaje es homogéneo a lo largo de todo el canal y que la corriente va a ser de drift, no de difusión. Por lo tanto, vamos a usar el subíndice C para indicar que eh, corresponde las impurezas agregadas a ese canal. Entonces, la densidad de corriente es igual a menos la carga por el mobility de los electrones, en este caso del canal, por el dopaje del canal, por el nabla del potencial aplicado entre el drain y el source. Y en el caso de un canal que se extiende solo a lo largo del eje Y, eh, si consideramos que solo se extiende a lo largo del eje Y, fíjense que mm, los, eh, las referencias, las coordenadas, tenemos Y en el eje horizontal, comenzando de 0 hasta L,
Tenemos Z, que es la profundidad, eh, y vamos a tener X comenzando de cero desde el borde de la zona de depleción eh, hacia, o sea, sin tener potencial en el gate, ahí va a ser cero hacia abajo. Ese va a ser el eje X. En el caso del canal, entonces, que se extiende solo en el eje Y, se obtiene que se puede simplificar la expresión anterior y vamos a tener una densidad de corriente del canal en la dirección Y, tomando la derivada del potencial respecto de I. Y la corriente de drain a través de cualquier plano transversal debe ser la misma para cualquier plano de posición I, es decir, para cualquier plano, ya sea acá, o en cualquier punto que consideremos, cualquier plano transversal, debiera tener la misma corriente ID. Debe ser la misma para cualquier plano de posición I. Entonces, bajo esa suposición, la corriente ID se puede expresar como menos la doble integral de la densidad de corriente eh, que, que calculamos anteriormente y doble integral en X y en Z. Sacamos ahí una de las integrales poniendo menos Z adelante. Nos queda una única integral en X y esa única integral en X va a variar. Esa única integral en X va a variar desde el ancho W de I hasta el ancho 2A menos W de I. Es decir, lo que estoy haciendo es integrando entre los bordes de las zonas de depleción. Es decir, entre este punto y este punto, o según donde en el punto del plano de I que considere, ¿no? Pero siempre entre los bordes de las zonas de depleción. Esto que ven acá, punteado, es la zona de depleción que se ha extendido al aplicar un potencial BDS. ¿Sí? Seguimos considerando que BG es igual a cero y que se aplicó un potencial VDS que lo que hizo fue ensanchar la zona de depleción más cerca del drain que del source. Entonces, integrando entre W y 2A menos W, que va a depender de la posición de I, obviamente, porque W, según el plano que considere de I, va a cambiar. Voy a obtener menos 2Z integral de W de I hasta A de la densidad de corriente del canal en I, diferencial X. Bueno, la dirección, el signo menos que aparece ahí representa que la dirección de la corriente es de derecha a izquierda y el movimiento de cargas, que en este caso son electrones, por ser un canal N, va de izquierda a derecha. Bueno, y acá aparece el 2 adelante de la Z porque fíjense que estamos integrando entre W y, digamos, la mitad del canal, ¿sí? Entonces se hace por 2 para considerar la otra mitad, por simetría. Bien, hasta acá lo que vimos y ahora lo que hacemos es tratar de obtener ID eh, reemplazando en la integral el valor de la densidad de corriente.
ponemos esta densidad de corriente, la ponemos dentro de la integral, hacemos la integral, obviamente todo lo que no es dependiente de x sale de la integral, me queda integral de w en i hasta a de diferencial x, y de ahí queda esta expresión de 2q por z por la mobility del canal, por eh, la digamos, el dopaje por el ancho A. El dopaje, el ancho A es, acuérdense, la mitad del canal. El canal completo vale 2A. Por la derivada del potencial respecto de I, ¿sí? Del eje horizontal, por uno menos el ancho en I dividido A. Asumiendo que la corriente de drain es independiente de la posición, se puede integrar la ecuación de la corriente de drain de la siguiente forma, es decir, podría integrar en I desde 0 hasta L, o sea, todo el largo del canal. Eso sería igual a ID por L, y sería igual a la integral del valor de potencial en un extremo, que vale 0, hasta el valor del potencial en otro extremo, que vale BDS, a la derecha, cuando I vale L. Y ponemos el valor de ID. ID es la expresión que vimos antes. Otra vez sacamos de la integral lo que no tiene dependencia del potencial, que es todo esto, e integramos entre 0 y BDS de 1 menos W de B dividido A por el diferencial de B. Todo esto que quedó fuera de la integral es una conductancia G sub 0, que es la conductancia cuando no existe zona de deflexión, por la integral entre 0 y BDS de 1 menos el ancho W, que depende del potencial, dividido A. Como les dije recién, G sub 0 es la conductancia del canal si no hubiera zonas de vaciamiento o de deflexión. Bien, el ancho de las zonas desiertas o las zonas de deflexión de una juntura PN está dado por, el, por esta expresión, que es el ancho de B, que es función de la posición I, me queda raíz cuadrada de 2 veces la permitividad relativa, permitividad absoluta del vacío dividido Q por la contaminación del canal más la contaminación del gate por los productos de las concentraciones de átomos de contaminantes de NC y NG por el potencial del built-in potential, más, si ustedes ven en la clase que vimos, que tuvimos antes de diodos, acá aparecía eh, un potencial que era el potencial aplicado, el B sub A. Bueno, ese B sub A, que era el potencial aplicado en la juntura, en este caso, la juntura está, tenemos que analizarla en el eje X, ¿sí? O sea, en forma vertical. ¿Cuál es el potencial que va a estar B sub A aplicado? Va a ser B sub G, es decir, va a ser B menos B sub G. O sea, este es el equivalente, eh, escribo acá, B sub A, el potencial aplicado, es igual a B sub G menos B. Pues acuérdense que esto era antes B sub BI menos B sub A. Bueno, haciendo
Esa aclaración y considerando el building potential como el potencial térmico por el logaritmo neperiano de las concentraciones dividido la concentración intrínseca, queda esta expresión, ¿no? Esta es la expresión completa. Ahora, sí, esto ¿cómo lo podemos simplificar? Bueno, considerando que la zona P está muy dopada, ¿sí? La zona N tiene un dopaje bajo, ese ancho se puede aproximar mediante la raíz cuadrada de dos veces las permitividades dividido carga por la concentración de impurezas por el potential más el potencial B, que es el potencial aplicado en el drain, menos B sub G. Llegado ahí, lo que se puede hacer ahora es decir, bueno, tengo el- la posibilidad de calcular cuál es el ancho que va a tener la zona de deflexión cuando aplico un potencial V sub P. El V sub P es el potencial de pinch off. El potencial de pinch off es aquel potencial que va a hacer que las zonas de deflexión se junten. O sea, estas líneas punteadas se van a juntar. La de arriba se mueve hacia abajo, la de abajo se mueve hacia arriba. Y va a llegar un momento en que se unen. Bueno, en ese momento en que se unen, ¿qué ocurre? El ancho de cada una de estas zonas va a ser igual a A, ¿sí? Porque es la mitad del canal. Entonces, ya sabemos que este ancho, cuando se aplique el potencial B sub P de pinch-off, va a ser igual a A. Lo que hay que hacer acá es reemplazar B menos B sub G por B sub P. Entonces, de ahí ya se puede calcular que el B sub P es B sub I menos este cociente que tenemos acá, que es la carga, la concentración de impurezas por A al cuadrado dividido dos veces la permitividad relativa y absoluta. Bien, hasta acá pudimos obtener el valor del potencial de Pinch-off. Lo que sigue es eh, hay eh, una suposición que hace el autor del libro, que es lo que se denomina la aproximación de canal gradual. Aproximación de canal gradual. Eh, en esencia, lo que supone eso es que a lo largo del eje Y, ¿sí? No tenemos, eh, digamos, variación o se puede analizar de igual manera en cualquier punto del eje Y. ¿Sí? El análisis es válido para cualquier punto del eje Y. Significa entonces que aproximamos el ancho W en cada punto usando la expresión que vimos antes, W es igual a la raíz cuadrada de dos veces las permitividades dividido Q por la B de built-in menos el potencial B sub A. Bueno, haciendo un poco de trabajo matemático, lo que se puede obtener para la condición antes de llegar al pinch-off, es decir, cuando BDS es mayor que cero, pero es menor que la tensión de saturación,
y considerando que la BGS es mayor que la B sub P y menor que cero, mayor o igual que B sub P y menor o igual a que cero, se llega a esta expresión de la corriente de drain. Esta sería la expresión de la corriente de drain para la zona ómica, o sea, en aquella parte de la curva donde el, el comportamiento es bastante lineal. O sea, yo teniendo la curva BDS y D, sería para esta zona, ¿sí? Antes de llegar al pinch off, antes de llegar acá. Después de ahí ya permanece constante, ¿sí? Pero entonces, para esta zona responde a esta fórmula, a esta ecuación, y para la zona de saturación, después del pinch off, corresponde la fórmula de abajo, ¿sí? Que sería ya cuando está constante. Por ahora constante. Ahora vamos a ver más a continuación que en realidad eso tiene una cierta pendiente. Bien, entonces, de la deducción esta, de, que ya les digo, tiene un cierto trabajo matemático antes de llegar acá, surge también esta relación, que la tensión de drain source de saturación es VGS menos BP. VGS menos BP. Y eso, eh, se, si usamos esta expresión, fíjense que en saturación, acá lo que hacemos es, la primera fórmula ya les dije, es para la zona óhmica, la segunda para la zona de saturación. Si acá usamos eh, BDS, ¿sí? Si lo reemplazamos por BDSAT, y BDSAT es BGS menos BP, esto va acá, ¿sí? Lo mismo acá con BDS y los mismos, bueno, esos dos. Esto se mantiene igual. Bueno, si acá reemplazamos BDS también por BGS menos BP, ¿sí? BGS con BGS se restan y me queda B de, va a quedar B de built-in menos BP, ¿sí? Entonces, de esa manera obtenemos esta expresión para la zona de saturación. Lo que nos queda fuera del paréntesis es el Q por Z, que era el ancho de la barra semiconductora, por el mobility de los electrones en el canal, por la concentración de impurezas en el canal, por dos veces el ancho dividido L. Esto es una conductancia, que ya habíamos dicho, que era la conductancia en el caso de que no existiera zona de flexión. Entonces, esas dos formulitas que vimos antes, una me caracteriza la zona óhmica, que es esta zona, y la segunda caracterizaba la segunda zona. Ahora, cuando se lo quiere graficar usando esas dos fórmulas, no dan exactamente igual a lo que se mide empíricamente. Entonces, por eso acá dice, empíricamente se simplifican y esas dos expresiones terminan quedando de esta manera. La primera para la zona óhmica entre 0 y B de SAT, y la segunda para la zona de saturación, para los BDS mayores que B de SAT.
La fórmula, fíjense que queda el G sub 0 dividido B sub P por el corchete este, BGS menos BP por BDS, menos BDS cuadrado sobre 2. Y esto ya les digo, es para la zona óhmica, y la segunda es para la zona de saturación. Esta que es para la zona de saturación, lo que queda fuera del paréntesis es la IDSS. La IDSS es la máxima corriente de saturación. En este gráfico lo que tenemos es ID dividido ID0. ID0 en el libro Pierret lo llama ID0 a IDSS, ¿sí? Casi todos los libros la llaman IDSS, pero Pierret la llama ID0. Entonces lo que hace este gráfico es normaliza el gráfico de manera tal de que para una mm, BG igual a 0 corresponde a 1, ¿sí? Pero el valor máximo de este sería el IDSS, si no estuviera normalizado. Cuando el canal se satura, es decir, cuando se estrangula, el potencial BDS, habíamos visto que eh, era igual a BGS menos BP. Cuando se satura esa BDS, ¿cuánto vale? Vale B de SAT. Estoy justo en la línea donde alcanza la saturación. Por lo tanto, la corriente de drain de saturación, es decir, la I de SAT, que sería la máxima, que es de saturación, la puedo calcular partiendo de esta fórmula anterior, partiendo de esta. A ver, sí, BGS menos BP lo reemplazo por B de SAT, ¿sí? Fíjense, me queda B de SAT por BDS, que es B de SAT, o sea, B de SAT al cuadrado, B de SAT al cuadrado menos B de SAT al cuadrado sobre 2, que es esto BDS, BDS es B de SAT al cuadrado sobre 2. Y de esa manera me queda la conductancia dividido BP por el corchete este B de SAT al cuadrado menos B de SAT al cuadrado sobre 2. Me queda conductancia por B de SAT al cuadrado sobre 2BP. La I de SAT, entonces, que es la corriente de estrangulamiento, tiene una dependencia cuadrática con la tensión BDS. Continuando con el análisis cuantitativo, una vez estrangulado el canal, es decir, cuando estoy en zona de saturación, la corriente ID ya no depende de BDS. Eso se ve en el gráfico. Cuando yo estoy en saturación, cuando estoy en zona de saturación, ya alcancé el valor máximo. Por lo tanto, desde este punto, donde se alcanzó la saturación, hacia la derecha, si yo sigo aumentando BDS, ¿sí? La corriente ya no depende de BDS, va a tener siempre el mismo valor, que es IDSS, ¿no? O ID0, como lo quieran llamar, o ID de saturación. Entonces, la ID es igual a ID SAT, que ya vimos, que valía G0 por B de SAT al cuadrado sobre 2BP, pero también sé que B de SAT es BGS menos BP, ¿sí? Dividido, me queda BGS menos BP al cuadrado dividido 2BP. Por lo tanto, por lo tanto, el- la expresión de I de SAT termina quedando G0 BP al cuadrado sobre 2BP, simplifico BP por 1 menos BGS sobre P al cuadrado. IDSS es G0 por BP dividido 2.
Esta es la expresión de la corriente para la zona de saturación. O sea, es del tipo cuadrática. Es decir, que para una tensión VGS dada, la tensión B de SAT que producirá la saturación vale VGS menos BP. Y cualquier punto del canal donde se llegue a tener menos BP, en cualquier punto en I que alcance el valor menos BP, se va a estrangular. Y VGS, de esa manera, permite correr esa tensión a lo largo del canal. Si yo tengo VGS 0, tendré el punto de saturación bien a la derecha, el BP. Si tengo un VGS que va siendo cada vez más negativo, ese punto se va a ir corriendo hacia la izquierda, el B de SAT. El B de SAT. Eso se puede ver, ya lo vamos a ver en una filmina más adelante. Entonces, la ecuación de transferencia del JFET eh, es esta que hemos visto para la corriente, es la corriente de drain y es IDSS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado, lo que hemos obtenido acá, para la zona de saturación. ¿Y para qué aplicación tiene esto? Bueno, se puede usar como fuente de corriente. Si de esa expresión reemplazamos o ponemos una resistencia acá, el valor de la tensión sobre la resistencia es igual al valor de VGS. Por lo tanto, puedo reemplazar VGS por menos R por ID. Lo que se hace ahora es despejar esto, igualarlo a cero, y lo que vamos a tener es una ecuación con segundo grado, con dos respuestas posibles. Una de ellas va a ser válida, la otra no va a tener sentido práctico, ¿no? Por el valor de BGS que se obtenga, obviamente. Si tenemos un valor de BGS que es positivo, o una corriente que corresponde a un valor de BGS positivo, no va a ser una solución válida. Si BGS es igual a menos ID por R y es menor que BP, todo el canal del transistor estaría saturado. Eh, Otra aplicación sería usar el FET para un amplificador. Entonces, una variación de BGS se eleva al cuadrado y se convierte en una variación de ID, ¿sí? De acuerdo a la expresión esta. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle a continuación cuando veamos los modelos de pequeña señal o el modelo de pequeña señal. Bueno, fíjense acá lo que mencioné antes del efecto Early. Después de que se llega a la saturación, al aumentar la BDS va a dar lugar a un crecimiento de la longitud de la región estrangulada, haciendo que el punto de estrangulamiento se deslice o se desplace hacia el source. Es decir, que primero se empezó a estrangular en el extremo del drain, ¿sí? Pero después ese B de saturación se fue corriendo hacia el source, dando, como, eh, dando lugar a la aparición de un delta L de zona de deflexión. Lo que ocurre acá es que al aparecer esa zona, ya la zona que habíamos considerado de saturación a corriente constante ya no es tan constante, ¿sí? Porque si tengo una
disminución del canal, la resistencia del canal que, digamos, que daba hacia acá, cada vez va a ser más chica esta resistencia. Entonces, cuanto más chica la resistencia, la pendiente es mayor. ¿Está bien? Entonces, eh, debido a ese acortamiento del canal, vamos a ir teniendo una cierta pendiente para cada valor de BGS, para cada valor de BGS. Y la prolongación de todas esas curvas, cuando corta el eje de la BDS, eh, se juntan en un único punto que se denomina tensión de Early, que es igual a -1/λ. El- en resumen, bueno, lo importante, tenemos el comportamiento en la zona óhmica, representado por esta fórmula, BGS menos BP por BDS menos BDS cuadrado sobre 2, todo eso multiplicado por una constante. Eh, siempre, siempre y cuando BDS al cuadrado sobre 2 sea despreciable. Y después tenemos el comportamiento eh, ya en zona de saturación, luego del estrangulamiento, en el cual los puntos de estrangulamiento forman eh, una parábola en los ejes I versus BDS, paramétricas en BGS. B sub P es la tensión de Pinch-off, G0 es la conductancia del canal, V de SAT es la tensión drain source de saturación o estrangulamiento. Y acá se observan las tres zonas, zona óhmica, zona de saturación y zona de corte de este transistor JFET. Hay una zona más que no está dibujada acá, que es la eh, de, de ruptura, digamos, en la cual se llega a un valor de tensión en el cual la corriente ya aumenta eh, muy abruptamente, pudiendo destruir el dispositivo. ¿Sí? O sea, en realidad tendríamos cuatro zonas, pero siempre se considera las tres primeras. La zona de corte en realidad se llega o se obtiene esta zona de corte haciendo que el VGS sea igual a menos BP. Cuando VGS es igual a menos BP, estoy tan abajo, o sea, me voy tan abajo con la curva que prácticamente no es capaz de circular corriente de drain source. Bueno, el comportamiento en alterna se superpone a la polarización de continua. La polarización de continua está representada por las fuentes de continuas que tienen, se los se escribe en mayúsculas, los subíndices, lo que es comportamiento en alterna o fuente de alterna se los representa con subíndices en minúscula, ¿sí? Lo que tenemos son dos mallas, una malla de entrada y una malla de salida. Una característica muy importante es que el FET posee una impedancia de entrada altísima. ¿Por qué? Porque lo que tengo es una juntura en inversa, ¿sí? Tengo la juntura del, del dispositivo, ya sea, bueno, si esto es P y el canal N, pero esto está en inversa, ¿sí? Entonces acá va a aparecer una zona de flexión, ¿sí? En inversa, y acá también. Cuando esto crece, 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 en un momento
se van a unir y va a circular una corriente constante. Bien, pero lo que tenemos acá son dos mallas. Una malla de entrada con, con impedancia de entrada entre el gate y el source, que es muy grande. O sea, si yo miro de acá hacia acá, la impedancia de entrada es muy grande porque tengo la juntura en inversa. Y luego tengo la malla de salida, en donde, bueno, ahí sí ya puedo considerar las corrientes porque ya la impedancia no es tan alta como la de la malla de entrada. Si acá prácticamente, fíjese, no está escrita, no está dibujada la corriente porque no, lo que se considera es la BGS. Entonces, algo muy importante es que este es un dispositivo controlado por tensión. Es decir, el JFET controla la corriente de salida de la malla, o sea, la corriente que tengo en la malla de salida, a través de una tensión en la entrada, de una BGS. Entonces, es un dispositivo controlado por tensión. ¿Por qué tensión? Por la tensión BGS de entrada. Em, me estoy olvidando de algo, me parece. No, creo que no. Bueno, ¿cómo lo polarizamos? Polarizando el transistor con una BGSQ y una BDSQ suficientemente elevada como parte, como para el punto de operación se sitúe en la región de saturación. eh, y consideramos que la tensión de alterna que se desea amplificar, B sub G minúscula, se aplica en el gate, superpuesta a la tensión continua BGS de polarización del gate, y esa señal generará variaciones de la corriente de drain I sub D en minúscula, es decir, de alterna, que se superpone con la ID mayúscula de continuo, y producen una variación B sub D en la caída de tensión de la resistencia RL que está puesta en el circuito de salida, en la malla de salida. Bien. Entonces, se puede modelar al transistor JFET si lo pensamos como una caja negra donde la corriente de salida va a estar dada por la suma de la componente de continua más la componente de alterna. Va a ser función esa corriente de tanto la tensión BDS de continua más la BDS de alterna, la BGS de continua más la BGS de alterna. Y haciendo Taylor, acuérdense que es un dispositivo alineal y por lo tanto debo eh, tratar de tener desplazamientos pequeños del punto de trabajo. Para eso usamos la serie de Taylor para la corriente de drain y llegamos de esa manera a que la corriente de drain es aproximadamente igual a la corriente de drain continua, es decir, la componente de continua, más dos términos que relacionan la variación de la corriente de drain respecto a la variación de la tensión de drain source para VGS constante, por VDS de alterna, más la variación del drain respecto a la variación de la VGS para la VDS constante por VGS. Esto que tienen acá, las variaciones de corriente respecto a tensiones, son conductancias. Vamos a despejar ID y usamos la aproximación de Taylor de primer orden. ID la despejamos de esta fórmula, de la primera fórmula que planteamos, de acá despejamos ID y nos queda todo esto menos ID, menos la componente continua, que es esto que tenemos acá.
Entonces, de la expresión anterior vamos a reemplazar esto todo acá. Entonces nos va a quedar que ID va a ser igual a la suma de las dos componentes que tienen las conductancias. El primer término representa al producto de la conductancia del canal por la BDS y el segundo es la transconductancia del FET por la DGS. Es decir, ese es el valor de ID de alterna. Eh, Acuérdense que la la transconductancia es la variación de la corriente de salida respecto a la variación de la tensión VGS de entrada. Es lo que tenemos acá. Y representa la pendiente de la curva de transferencia en el punto de operación Q. La pendiente que tenemos ahí nos va a dar ese G. El La transconductancia se puede expresar entonces si agarramos la expresión de la corriente de drain para la zona de saturación y hacemos la derivada respecto de VGS, vamos a obtener esto. O sea, tenemos que agarrar la corriente de drain que estaba por acá, esta, derivarla respecto de VGS y vamos a obtener la transconductancia que es esta. Nos va a dar menos 2 IDSS dividido BP por 1 menos VGSQ dividido PP. A lo que está fuera del paréntesis lo llamamos GM0 y se puede acomodar un poquito esto para expresarlo en función de la corriente. ¿eh? Reemplazando el valor de la corriente de drain por ahí, podemos llegar a a esta expresión. Esto es la ganancia del transistor. ¿Por qué es la ganancia del transistor? Porque es la salida respecto a la entrada. La salida es una variación de corriente y la entrada es una variación de tensión. Entonces, después de la saturación, la conductancia de salida, habíamos dicho que tiene unidades de 1/ohm y suele representarse como una resistencia R0 que está dada por el cociente de la tensión de Early respecto a la corriente de drain. Si consideramos la conductancia de salida para valores en la zona óhmica, es decir, para BDS menor o igual que B de saturación, la expresión de la conductancia de salida es todo esto. Así que donde aparece el potencial de la juntura, la BDS, el potencial de gate, etcétera, el potencial de pinch-off y demás. Si estamos en la zona de saturación, para BDS mayor que BDSAT, la conductancia es igual, se simplifica y queda como la corriente de drain dividido el potencial de Early, que era lo que habíamos visto anteriormente eh, con la prolongación de las curvas que se cortaban en el eje BDS negativo, ¿sí? O sea que esto es igual a 1/RO. Bueno, el FET, entonces dijimos que se puede representar o reemplazar por un cuadripolo. ¿Y qué es lo que hay dentro de ese cuadripolo? Bueno, lo que va a haber en forma muy genérica es lo que tenemos acá, una fuente de corriente controlada por tensión,
por qué tensión por la VG o VGS, multiplicada por la ganancia, que es el GM, que dijimos la ganancia del transistor. Y a la salida, la conductancia de salida, que es la G sub D, que es esta que tenemos acá. El- en realidad, esto funciona bien para bajas frecuencias, pero para altas frecuencias, sí o sí tengo que considerar estas capacitancias parásitas, que es la capacitancia gate-drain y la capacitancia gate-source. Las capacitancias parásitas determinan el comportamiento para altas frecuencias, donde la impedancia de los capacitores es comparable con las resistencias del resto del circuito. Acuérdense que la reactancia capacitiva, el XC, es 1 sobre 2 pi FC. Si la frecuencia sube, la reactancia baja y ese valor se hace comparable con la resistencia RO, ¿sí? O el resto de las resistencias del circuito. Se puede definir un parámetro también llamado frecuencia de transición, a partir del cual la transconductancia del transistor, que es Gm, será menor a 1. Bueno, lo que tenemos acá, esto está tomado de otro libro, pero la idea era eh, mostrarles que lo que se busca es en, en este circuito, en este cuadradito que tenemos acá, sería donde iría el transistor, ya sea el JFET o el bipolar o el MOSFET o lo que fuere. En definitiva, lo que uno está buscando es un dispositivo eh, que a través de una variable de entrada, que en este caso es un valor de tensión, eh, permita variar en este caso está variando la corriente de drain, que sería algo equivalente a tener acá una resistencia variable, ¿sí? Y que a la salida me termina dando un valor de tensión de salida. Es decir, termino haciendo un divisor resistivo con un dispositivo que de alguna manera estoy variando sus características entre el drain y source para que a la salida tenga un determinado valor de tensión de salida. Eh, por eso se pone o se usa este dispositivo, en este caso es el FET, JFET. Eh, Esta resistencia es la que determina la polarización, porque lo que tenemos en la línea de arriba es una tensión continua, esta vez de continua, y está polarizado, pero todavía no tiene, digamos, en el circuito del medio tiene la polarización, pero todavía no estoy inyectando una tensión de corriente alterna de pequeña señal, no lo estoy haciendo todavía. Otra vez, otra forma de representarlo, tenemos, fíjense acá, eh, la zona P, sería un canal N, tenemos un canal P. Bueno, en realidad esto es más, eh, podemos asociarlo más a un MOSFET, no tanto a un JFET. Esto ya lo veremos las próximas clases. Bueno, hasta acá entonces dejamos lo que es transistor JFET y vamos a pasar, bueno, este es el modelo que vimos también, ya lo hemos visto. Acá tenemos unos ejemplos de circuitos amplificadores. Los dos de arriba son de MOSFET, ya lo vamos a ver, y este de abajo es de JFET.
Fíjense que la tensión alterna de entrada es tan minúscula, hay un capacitor de acoplamiento y estas resistencias, todo lo que está acá, son resistencias y tensiones de continuo. O sea que este capacitor no deja que las corrientes continuas pasen de derecha a izquierda. ¿Eh? Se bloquea. Normalmente si se conecta esto a otra etapa, también va a aparecer también un capacitor para que cada amplificador tenga su polarización y no se interfieran unas con otras. Bien, este es el modelo, el, bueno, en este caso fíjense que hay una RG acá, abajo en el FET, ¿sí? Entonces, al reemplazar el FET por el cuadripolo, lo que tengo que hacer es, en realidad es este circuito de abajo a la derecha, porque acá tengo la RS que no, que es un caso especial. Pero para este circuito de abajo a la derecha, si el FET lo reemplazo por el cuadripolo, me va a quedar la RG y a la salida la RD. ¿Cómo se hace para reemplazar? Bueno, como es pequeña señal, yo tengo que considerar nada más que la parte alterna. Y todo lo que es continua lo cortocircuito. Si yo cortocircuito esta VDD a, a 0 volt, me va a quedar en paralelo con la R de salida de Drain Source. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo acá. La RD, por haber cortocircuitado la fuente de continua, en paralelo con la RD interna del FET. Y acá tengo la fuente de corriente. Otra vez acá se ve que el FET es controlado por tensión, tiene una ganancia Gm, es una fuente de corriente controlada por tensión. Obviamente esto es en el caso de zona de saturación, ¿no? No está considerándose en la zona óhmica. Bueno, conclusiones. El transistor FET es un dispositivo de tres terminales que permite controlar la corriente entre drain y source mediante la tensión de gate. Por eso se dice que es un dispositivo controlado por tensión. Se puede hacer una analogía con una canilla de agua. eh, es muy fácil de entenderlo. Si yo tuviera, a ver, una, una canilla, si puedo dibujarlo. ¿Sí? El flujo de agua sería la corriente de drain. Y el control de la llave sería la tensión de gate source. Otra manera sería asemejarlo a una manguera, ¿sí? También por la que fluye agua, y yo lo que hago es estrangularla de manera tal de que la corriente o el flujo de agua que tengo a través de la manguera, el, digamos, lo pueda controlar con la presión que hago sobre la manguera, con una presión VGS. ¿Sí? Eh, Como el dispositivo tiene tres terminales, a diferencia del diodo, donde solo teníamos una relación de corriente-tensión, tensión-corriente, en este caso vamos a tener dos relaciones entre corriente y tensión. Típicamente, una va a ser entre la corriente de drain y la VGS, la entrada, y responde a una relación cuadrática, y la otra entre la ID y la VDS, que es de salida, que corresponde primero responde, mejor dicho, primero cuasi linealmente
antes de la saturación, es decir, la zona óhmica, y es prácticamente constante después de ella, salvo por el efecto de Ring, ¿no? Mientras el transistor opere o en un punto de polarización, punto Q, BGSQ e IDQ, el comportamiento no alterna para señales de pequeña amplitud o débiles estará dado por un modelo linealizado. Es una extensión del concepto de resistencia dinámica a un dispositivo de tres terminales. Pero a altas frecuencias, las capacidades parásitas del transistor van a degradar sus características, limitando así su ancho de banda a una frecuencia llamada frecuencia de transición. Es decir, el ancho de banda del transistor no es infinito. O sea, a una determinada frecuencia, que es la frecuencia de transición, su ganancia va a decaer. Y bueno, esto es la bibliografía. Bueno, para terminar entonces esta parte del transistor FET, de JFET, les voy a mostrar, a ver, un pequeño videíto para que se entienda. Un segundito, vamos a ponerlo. Bueno, ahora les voy a mostrar otro videíto para tratar de terminar de entender el JFET, si funciona. A ver si funciona. Bueno, fíjense ahí cómo voy a volver atrás. Acá tenemos un eh, transistor JFET, ¿sí? De canal N, con sus zonas P+, ¿sí? Y en verde la zona de depleción. Fíjense que la BGS está en cero y BDS también está en cero. ¿Mm? Tiene los contactos de compuerta, que los dos están conectados juntos, y tiene una fuente BDS eh, que es positiva en drain, y BGS es, va a aumentar en valor negativo, o sea que si bien está el positivo al P, va a aumentar en valor negativo. eh, o sea, va a polarizar en inversa la juntura eh, PN. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es aumentar el valor de BGS, o sea, poner valores más negativos. Y al hacer eso, la zona de flexión se va a ir agrandando, la zona verde se va juntando, ¿sí? Hasta ahora no hemos tocado la BDS. Bien, eso llegamos hasta menos 2 volts, ¿sí? Menos 6, menos 7, menos 3, menos 3,8, menos 4, hasta menos 5, menos 5,6, menos 6. Fíjense que este es un transistor que tiene por hoja de datos una característica de una IDSS máxima de 10 miliamperes de saturación y una B sub P de pinch-off de menos 6 volts. Ahí se llegó a los menos 6 volts. Y ahora lo que vamos a hacer es, eh, vamos a ir reduciendo la VGS. A ver, lo reducimos a cero de nuevo y vamos a aumentar la BDS.
Estamos en BGS 0 y aumentamos la VDS hasta 3,38, o sea, 3 volts, que producen 9,38 miliamperes. Fíjense cómo se deformó la zona de flexión. Estoy con 0 de BGS y la zona de flexión se volvió más gruesa en la zona verde del lado del drain. Eso lo que produce es que eh, voy a seguir teniendo una tensión, perdón, una corriente de 9,38 porque, digamos, todavía no llegué a saturarlo todavía. Ahí voy, 9,38. A ver, pareciera que 9,38 es la valor. Bueno, ahí lo que estamos haciendo, obviamente, vuelvo para atrás. Voy a volver para atrás. 9,38, ¿sí? Vuelvo. Ahora vamos a aumentar VGS. Aumento VGS en valor negativo y lo que hace es que esa corriente empieza a disminuir hasta, por ejemplo, 0 miliamperes, que justamente con el valor de pinch-off. Cuando, y ahí tengo, si voy aumentando, supongamos ahora que dejo VGS en menos 3 volts. VGS en menos 3 volts y voy a poner, eh, por ejemplo, BDS en 13 volts, ¿sí? BGS está por debajo del valor de, digamos, del pinch-off, ¿sí? A ver, vamos a sumar, a mover un poquito. Ahí estoy con 14,2 volts. Miren, esto sí realmente es para observarlo. Estoy con 3 volts, se mueve BDS, pero la corriente no varía. ¿Se entiende? O sea, estoy moviendo BDS, estoy moviendo BDS con un valor determinado de VGS, pero la corriente no varía. ¿Por qué? Porque estoy ahí en zona de saturación. A ver, ahí vamos de nuevo. Ahí se ve clarito. Entonces, bueno, eso es el funcionamiento del, del FET, del JFET. Eh, bueno, entonces hasta acá hemos visto la primera parte de la clase que era de JFET. En otro video a continuación se les voy a dejar grabado la parte de optoelectrónica. Así que bueno, hasta el próximo video. Gracias, hasta luego.